Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, y hemos estado estudiando esta carta que Pablo escribe a los filipenses. Antes de poder avanzar con la predicación, me gustaría que podamos leer de los versículos 1 al 11 y después vamos a orar. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor Jesús, al ver el sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor, no tenemos más que humillarnos delante de ti, Señor, y agradecerte, Señor, porque sin tú merecerlo, fuiste a la cruz, pagando por los pecados de personas, Señor, inmerecedoras, personas que ellos mismos te escupieron, personas que ellos mismos, Señor, te causaron sufrimientos. Y aquí estamos nosotros, miles de años después, haciendo lo mismo, Señor, muchas veces. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a ver esa humildad que tú tuviste, Señor, al dejar tu gloria en el cielo para venir a rescatarnos, Señor. Y que podamos reflejar a este mundo que la humildad de Cristo también está en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las primeras canciones que me aprendí cuando yo estaba aprendiendo la guitarra era Burro, no te equivoques. Así se llama la canción. Y la canción habla acerca de un burrito que caminaba, un burro con su amo, dice la canción. Y le rodeaban, pues era popular. Dice que firmaba autógrafos y daba conferencias, tenía dinero y hasta tenía un celular, dice la canción. Dice que en una de las ocasiones cuando el burro está ahí con un montón de gente a su alrededor, otro burrito se hace paso en medio de la multitud. Y mientras el burro orgulloso decía, qué lindo me fue el domingo, cómo fui alabado el domingo, el otro burrito que se había hecho paso entre la multitud le dijo, burro, no te equivoques. No era a ti a quien aclamaban, era aquel que te cabalgaba. Creo que este pasaje nos habla mucho acerca de la humildad y muchas veces perdemos el enfoque de quién es el que debe ser adorado en nuestras vidas. Y cuando nosotros leemos este capítulo nos habla acerca del verdadero ejemplo de el que fue humilde hasta la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz. Se dice que en los tiempos antiguos ni siquiera se mencionaba la palabra cruz, porque era algo que estaba para aquellos que habían hecho cosas vergonzosas. Así que esa fue la muerte que nuestro Señor Jesús vino a sufrir. Y cuando Pablo termina el capítulo 1 que vimos la semana pasada, él termina diciendo a los filipenses en el versículo 29, a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino sufrir por Él. O sea, lo que estamos viendo aquí es que el apóstol Pablo está apelando al sufrimiento de Cristo y está diciendo, así como Cristo sufrió, así ustedes también deben de poner su vida en
obediencia y sufrir por Él. Ciertamente en la vida cristiana se sufre, pero también en nuestra fe donde encontramos la paz, el consuelo y la esperanza que necesitamos para continuar. Por eso, en el capítulo 2, cuando Pablo comienza hablando, dice, por tanto, él se está refiriendo a lo que está diciendo antes. Él se está refiriendo a que, dice, se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino que sufran por Él. Y luego dice, por tanto, luego Él les va a decir, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, comienza diciendo el primer versículo. O sea, lo que Pablo está diciendo, por tanto, si ustedes han recibido consuelo de amor en Cristo, desde que ustedes le conocieron, compañerismo en el Espíritu, son parte de un mismo cuerpo, si han recibido afecto en el cristianismo, si han recibido compasión de parte de Cristo, Pablo continúa en el versículo 2 diciendo, ya que ustedes han recibido todas estas cosas, llénenme de alegría y hagan completo mi gozo, teniendo un mismo amor, haciendo ustedes, siendo unánimes en un mismo cuerpo, sintiendo una misma cosa, dice el versículo 2. Me gusta leerlo en un lenguaje más actual, porque son versículos que son difíciles de entender, pero el versículo 2 dice, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros, así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas, les está diciendo Pablo a los filipenses. Yo creo que Pablo está pensando en aquellas personas a las cuales él llamó en el capítulo 1, acerca de esas personas, líderes cristianos que estaban predicando a Cristo por contienda y por egoísmo, tratando de añadir aflicciones a sus prisiones, decía Pablo. Pablo quiere advertirles a los filipenses que no lleguen a ser cristianos en esos términos, que ellos no lleguen a ser egoístas y no lleguen a hacer cosas por vanagloria como lo estaban haciendo aquellas personas del capítulo 1. Entonces, lo que Pablo quiere es que ellos permanezcan unidos y que persigan las mismas metas, viendo hacia Cristo Jesús. Tristemente en nuestras iglesias, vemos muchas iglesias, nuevas iglesias fundadas, y saben que la mayoría o un gran número de todas esas iglesias han sido resultados de una división que hubo dentro de la iglesia. Personas que por orgullo, que por egoísmo no se pudieron poner de acuerdo, y lo que hicieron fue dividir la novia de Cristo, dividir el cuerpo de Cristo, causar división en la novia que Cristo tanto ama, lastimosamente. ¿Por qué? Porque buscamos, anhelamos como humanos ese egocentrismo, que todo se debe hacer como yo digo, que yo no puedo ponerme de acuerdo contigo porque tú piensas diferente. Y al no llegar a un acuerdo, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la novia de Cristo. Pablo va a llamarles la atención y les va a decir que ellos tengan un mismo pensar. Y la Biblia constantemente está hablando acerca de que son bienaventurados aquellos que son pacificadores. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo, bienaventurados los esclarecedores, aquellos que dicen la verdad cuando tienen que decírsela a otra persona. Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Lo que significa que nosotros vamos a agotar todas las instancias con tal de que nosotros logremos ponernos de acuerdo dentro del cuerpo de Cristo. Y muchas veces eso va a significar que nosotros dejemos nuestro orgullo por el suelo con tal de que la iglesia de Cristo no sea dividida, con tal de que la iglesia de Cristo no sea lastimada. Entonces, un mismo sentir está hablando Pablo. Un pastor decía que él preferiría 1000 veces abandonar la iglesia que él pastoreaba antes de verla dividida.
porque él no quisiera ser parte de la división de la sagrada novia de Cristo. El gozo de Pablo era ver a la iglesia de Filipos unidos persiguiendo el mismo propósito de Dios en sus vidas. La iglesia afectada por las cosas que están pasando en el mundo, ya que el mundo está dividido, la iglesia también viene y refleja lo que está pasando en el mundo. ¿Qué vemos allá afuera? Vemos personas abogando por el feminismo, diciendo, nosotras somos igual que los hombres, y ellas comienzan una revolución. Y aquí después hay otras personas a favor de esto, hablando acerca de política y haciendo huelgas. Y a veces queremos nosotros traer todas esas cosas, todas esas huelgas, todas esas divisiones que están allá afuera, queremos traerlas al cuerpo de Cristo. Y comenzamos a dividirnos porque aquella persona no piensa igual que mí políticamente. Y comenzamos a dividirnos porque aquella persona no piensa con esa ideología. ¿Y qué va pasando? La iglesia se va siendo afectada y va causando esas divisiones y formando grupos dentro de la iglesia. Y lo que estamos haciendo es lastimando el cuerpo de Cristo. Ideologías políticas, asuntos doctrinales, hasta preferencias en las comidas, lugares para vacacionar. No, es que yo no voy a ese lugar. No, es que tú no debes ir a ese otro lugar, porque esta es mi perspectiva. Y empezamos nosotros a decir cómo manejar las finanzas, cómo criar a tus hijos, cómo disfrutar el tiempo libre. Todas esas cosas son cosas en las que nosotros podemos no estar de acuerdo y siempre estar unidos como un cuerpo de Cristo. Recuerdan, vimos en el capítulo 1, decía, para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Lo más importante para mí no son esos otros temas. Para mí lo importante es que Cristo sea exaltado, decía Pablo en el capítulo 1. Entonces, para perseguir la unidad hay que eliminar ciertas actitudes que nosotros traemos. Y hay ciertas actitudes que vienen arraigadas en nuestro corazón desde que nosotros somos pequeños. Por eso en el versículo 3, Pablo les va a decir, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Porque la razón por la cual nosotros perseguimos ese tipo de cosas es porque naturalmente como humanos somos egoístas. Y Pablo les dice, nada hagan ustedes por egoísmo, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Vamos a estudiar qué significa considerar a otra persona como más importante que a mí mismo. Porque no significa que yo voy a ir detrás de cada persona y decir, yo soy una cucaracha, tú eres un humano, tú eres superior que yo. No, vamos a ver lo que significa eso. Para entender un poco mejor, vamos a dar una definición de egoísmo. Y el egoísmo, como tal, se denomina a la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. Y creo que este mundo está lleno de egoísmo. Todo soy yo. Que esto para mí, que los hijos deben servirme a mí, el hijo debe traerme control remoto y yo debo tener confort en mi vida. Y Pablo les advierte que no hagan nada por egoísmo, que no hagan nada pensando en ellos mismos. La definición de egoísmo nos dice que esa actitud dificulta la relación con el prójimo. Pues la persona egoísta trata de hacer sentir a los demás como que no existen o como que sus preocupaciones e ideas no importan. Entonces, esas actitudes van afectándonos. Ahora, yo estaba pensando, ¿qué ideas podríamos nosotros pensar de cómo nosotros actuamos egoístamente en nuestra vida diaria? Se me vinieron algunos ejemplos. Imagínese que usted está en un restaurante, usted llega, pide la comida y la mesera le trae el agua o la bebida y después se tarda 15 minutos en venir con la comida. Usted tiene mucha hambre, está desesperada por comer y cuando la persona que la atendió viene 15 minutos después, usted ya ha decidido en su corazón que usted no le va a dejar propina y usted ha decidido también que
le va a reclamar porque esa persona no le trajo la comida cuando usted estaba hambrienta. ¿Le ha pasado eso? ¿Cuánto le dejamos? Me dice mi esposa la vez pasada. Esos son, todos nosotros lo traemos. Y más adelante vamos a ver qué era lo que pasaba con la muchacha. Pero vas por una calle que solamente tiene un carril de ida, un carril de venida. Sabes que no se puede rebasar ahí. La persona va a 45 kilómetros por hora. Tú vives en esa ciudad y sabes que ahí no hay policías y tú puedes ir a 60. Y estás enojado con esa persona porque esa persona no le mete el acelerador. ¿Y sabes qué pasa? Cuando la calle se abre en dos carriles para que ahora tú puedas rebasarla, tú aceleras el carro con toda tu furia y quedas viendo a esa persona con una cara de mírame y no me toques. ¿Les ha pasado? No levante la mano, pero bueno. Son cosas que no nos están satisfaciendo a nosotros y por eso estamos enojados con las demás personas. Llegas a la iglesia, cuando entras por la puerta no hay café. Lo primero que haces es ir a hablar con el pastor. ¿Por qué la iglesia no tiene listo el café? Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dice que Dios recibe a aquellos que son humildes, pero a aquellos que son orgullosos, Él los rechaza. En estos 3 ejemplos que yo acabo de dar, no sabíamos que fue el cocinero que se equivocó. Y en vez de hacer la orden que la mesera le dijo, hizo otra y por lo tanto él se tardó más en darle la comida a la mesera. Para la persona que estaba conduciendo en esa calle donde no se podía rebasar, tú no sabes que esa persona no es de esa ciudad. Tú no sabes que él está tratando de respetar las millas máximas a las cuales él puede ir. Y tú estás desesperado porque él no se apura. Sin pensar de que la otra persona no sabe lo que tú ya conoces. No sabes de que la misma persona que está enseñando allá en el modular 18 es la misma persona que tiene que venir a hacer el café y tú viniste directamente desde tu casa cuando el otro está sirviendo allá 1 hora antes de que tú vinieras a la iglesia. Y vamos teniendo actitudes egoístas porque todo lo queremos para mí, en el momento que yo quiero. Queremos las cosas en el momento, queremos que todo esté listo y cuando a nosotros nos apetece. Así actúa el egoísmo. Y recuerdo estando en un grupo de música donde una de las personas que nos ayudaba dijo: yo llego una media hora tarde porque ustedes no tienen todo listo para mí, para que yo empiece a ayudarles con la música. Y dije yo, ¿cómo Dios... ¿Será que Dios quiere a alguien adorándole con esa actitud? Otra actitud podría ser: yo voy a irme más temprano para poder ayudarles y poder ser un siervo. Más adelante vamos a ver que esto tiene que ver con el servicio. Y Pablo continúa diciendo: tampoco hagan las cosas por vanagloria. Vanagloria se asocia con el orgullo exagerado. Y es el engreimiento que una persona tiene por sus propios actos o logros. El problema con la vanagloria es que busca el reconocimiento de los demás. Y cuando el reconocimiento no se recibe, nos desanimamos. La persona se enoja, se frustra porque la gente no aplaude sus logros. Y esto está directamente relacionado con el egoísmo. Por eso Pablo pone estas 2 actitudes de una manera conjunta. Él les dice: no sean egoístas y no busquen la vanagloria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos combatir la vanagloria? Sigamos ahí en el versículo 3, capítulo 2. Dice: más bien con humildad estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí nos da la solución Pablo.
nos da la solución, cómo nosotros podemos estimar a otras personas superiores a nosotros. Porque intelectualmente esto es algo difícil, ¿no? Imagínense, ¿cómo voy a estar diciendo yo, no, yo soy inferior que tú, que me estás limpiando los zapatos porque yo soy ingeniero? O sea, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Intelectualmente. Pero Pablo dice, en el versículo 4, dice, no mire cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Algo opuesto a la vanagloria es la humildad. Y la humildad es definida como la virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra de acuerdo a eso. Algo que pasa cuando nosotros tenemos vanagloria y nos exaltamos a nosotros mismos es que estamos olvidando de que hay un sinnúmero de personas que saben mucho más que nosotros. Nosotros nos la creemos todas y pensamos que nosotros somos superiores a mucha gente. Pero si te tocara compararte con una persona que realmente sabe, quedaríamos como alguien que humillado. Entonces, algo que siempre debemos de estar pensando es que siempre hay alguien que sabe más que lo que yo sé. Por lo tanto, en ningún momento yo me puedo exaltar. Antes de ir al seminario, mi conocimiento de las Escrituras era muy básico. Había aprendido unos cuantos versículos para poder evangelizar y eso era todo lo que yo sabía. Y me aprendí esos versículos de memoria y me los sé y están grabados ahí porque eso era todo lo que yo sabía. Y evangelizaba con esos 5 versículos. Entré al seminario, empecé a conocer muchas cosas. Casi todas las doctrinas que yo tenía comenzaron a cambiar de una manera así, totalmente diferente, porque yo no tenía tanto conocimiento de las Escrituras. Ahora, cuando uno gradúa del seminario, uno puede inflarse y decir, ahora sí, yo tengo el conocimiento, mucho más que una persona regular en la iglesia. Pero ese no debe ser el pensamiento de nosotros. Interesante que Dios nos ayuda a recordar que debemos ser humildes de manera graciosas. Me reúno semanalmente con el pastor de misiones de aquí de la iglesia para estudiar algunos libros de la Biblia y empezamos a estudiar el libro de Hechos y el libro de Lucas y hacíamos una comparación entre esos dos libros. Después empezamos a estudiar el libro de Romanos y cuando yo veía a este hombre abrir las Escrituras y ver todo lo que él sabía y cómo manejaba la relación entre los diferentes libros y cómo manejaba el griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, y cómo él decía, bueno, este verbo es así, y se metía en un montón de cosas. Decía yo, wow, yo no sé nada en comparación con este hombre. Y eso, el saber que hay muchas cientos de personas que saben mucho más que nosotros, nos mantiene humildes. Dije yo, Señor, ayúdame a mantenerme humilde porque realmente yo no sé nada. Y cuando nos comparamos con personas a quien en su gracia Dios le ha dado tanto conocimiento, como el pastor John Piper o el pastor John MacArthur, personas que tienen tanto conocimiento de las Escrituras, decimos, wow, nosotros no sabemos nada. También podemos aplicar la humildad en cientos de otras áreas en nuestras vidas, sabiendo de que hay muchas otras personas que conocen mucho más. Ahora, yo les dije, esto es difícil intelectualmente decir o mostrar humildad de una manera intelectual, pero ¿cómo lo hacemos de una manera práctica? Veamos el versículo 3, dice, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere a otro como más importante que a sí mismo. Intelectualmente es difícil, pero estar pensando que una persona vale más que yo, no cabe en nuestra mente. Pero la clave es considerar a otros más importantes. El versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Un espíritu de servicio es lo que nosotros necesitamos. Buscar los intereses de los demás es adoptar una actitud de siervos.
le abrimos la puerta a otra persona, le ayudamos a cargar algo a otra persona. No nos interesa el estatus social que tiene esa persona, no nos interesa por todo lo que le ha pasado. Nosotros decimos, voy a servir a esa persona. No nos interesa la apariencia de esa persona. Nosotros decimos, yo quiero servir a esa persona. Y ayudamos. Preguntamos cómo podemos ayudar a otras personas. He visto en mi iglesia, me encanta porque hay muchas personas que no cuentan con un auto en la iglesia y hay otros que van y los traen allá con mucha alegría para que puedan estar aquí y adoren con nosotros. Y yo digo, wow, esa es la actitud de siervos que nosotros debemos tener. Y la actitud es algo que se aprende. Muchos años atrás estaba yo en una gira evangelística y yo veía de que uno de los muchachos que era encargado del sonido no me ayudaba a mí a cargar las cosas pesadas. Yo me enojé mucho. Y dije, yo le voy a decir que él no es ingeniero, que él está aquí para trabajar. Entonces, el Señor trató conmigo en esa situación y me enseñó de que lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo para el Señor, no para los hombres. Y yo creo que el ser un siervo es poner en práctica el servicio día con día, y así nosotros vamos pareciéndonos más a nuestro Señor, quien es un siervo real. Algunos andan de viaje misionero ahorita, Selena, Evi y George. Miren, muchas veces nosotros vamos a viajes misioneros a servir a gente que nunca nos va a regresar lo que nosotros estamos haciendo por ellos. Es más, muchas veces vamos a culturas diferentes donde para ellos el dar gracias no existe. Si vamos a la India, tú le regalas un par de zapatos, ellos no dicen gracias. No es parte de su cultura. Y tú vas y dices, ¿cómo puedo estar sirviendo yo a esta gente si ni gracias dicen? Estamos siempre esperando que nos den algo de vuelta, olvidándonos de que estamos sirviendo para que el Rey nos vea, no para que aquella persona me regrese algo a mí. ¿Sabes de otro lugar donde hay cosas donde nadie te va a agradecer? En tu propia casa. Desde el primer día de nacido, los hijos reciben tu sacrificio, crecen en cada etapa, les compras ropa, provees comida por toda su vida, les pagas sus estudios, celebras sus cumpleaños, les haces fiesta, y pocas veces tus hijos vienen y te dicen, ¿sabes qué, papá? Gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Pocas veces pasa eso. Pero Dios los ha puesto ahí para que tú los sirvas y para que ellos puedan ver de que hay un Dios también celestial quien vino a servirnos a nosotros. No te desanimes, haz todo lo que puedas por servir. Si lo has hecho por las personas, lo habrás hecho por Dios. Si todo lo que tú hiciste por alguna de las personas aquí en la tierra, lo hiciste para mí, dice el Señor. Así que podríamos dar muchos ejemplos de servicio y vemos en otras personas, pero Pablo menciona el ejemplo por excelencia. Pablo va a mencionar el ejemplo por excelencia en el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, Jesús está ahí en su gloria. Él tiene toda la gloria que puede tener, y Él decide venir, hacerse hombre y limitarse en muchos aspectos. No estamos diciendo que Jesús dejó de ser Dios. Estamos diciendo de que Él limitó su poder en muchas de las ocasiones. En muchas de las ocasiones nosotros lo vemos haciendo milagros, pero en muchas otras ocasiones a Él lo vemos sufriendo. ¿Por qué? Él tenía algo, una misión allá en el futuro.
Él decía, yo vine a este mundo para servir, para sacrificarme por aquellas personas que yo he decidido salvar. Así que debemos adoptar una actitud de servicio, no aferrarnos a aquellas cosas en las cuales nosotros hemos obtenido con mucho esfuerzo, como una barrera para no poder servir. Yo no puedo limpiar baños porque yo estudié arquitectura, podría decir alguno. O yo no puedo servir a la hermana porque esa hermana siempre tiene mala actitud. O yo no puedo servir a esos jóvenes porque son tan orgullosos y malagradecidos. Y podíamos poner ese montón de cosas enfrente de nosotros a decir, esta es la razón por la cual yo no sirvo a otras personas. Pero Cristo no se limitó a servir solo a aquellos que los trataban bien. Cristo no se limitó solo a servir a aquellos que lo trataban bien. Hermano, para poder servir hay que renunciar a ciertas cosas. Y muchas veces esas cosas va a ser el orgullo y la vanagloria. Hay muchas personas que sirven atrás de un escenario que nadie ve lo que esas personas están haciendo. Y ¿saben qué? Ellos sirven con gozo porque saben que el reconocimiento viene del Rey, no de las personas que están aquí. Jesús es el ejemplo perfecto, el creador de todas las cosas. Miren, el que sostiene el universo toma forma de hombre y mientras estuvo en la tierra limitó su poder para vivir con nosotros y sentir lo que nosotros sentimos. Se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que una persona podía conocer. Piense por un momento, cuando atraparon a Jesús, ellos ponen sus manos sobre él, Judas lo entrega. Note que la fuerza usada por ellos era a través de los músculos que ellos tenían en sus brazos, músculos que el mismo Jesús había creado. La saliva que le escupieron a Cristo Jesús era la misma saliva que Jesús había permitido que existiera en sus cuerpos, porque Cristo Jesús sostiene la creación. Los clavos que atravesaron sus manos fueron los clavos hechos de materia que Él mismo había creado. Y también el madero en el cual fue crucificado fue hecho de un árbol que Él mismo había llamado a existir. Sin embargo, Cristo Jesús no viene y dice, yo les voy a dar un merecido a ustedes, porque no saben con quién se están metiendo. ¿No le parece irónico? Cuando Jesús es arrestado por los soldados, entregado por Judas, Pedro sacó una espada, la desenvainó y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, que ellos habían ido a arrestar a Jesús, y Jesús vuelve a poner, agarra la oreja y viene y se la vuelve a poner a ese hombre que era siervo, se la pega, hace un milagro ahí, y le dice a Pedro, Pedro, guarda la espada, porque ellos no tienen el poder para quitarme la vida, yo mismo la entrego de mi propia voluntad, está diciendo el Señor Jesús. Si quieres ver el mejor ejemplo de servicio y humildad, ahí está, Cristo Jesús. Y en su agonía Jesús está diciendo, Padre, no les tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Si eso no le parece humildad, no hay un mejor ejemplo para poder ilustrar lo que realmente significa la humildad. Así que el servicio no es algo que siempre fluye naturalmente en nosotros, pero sí es algo natural en Jesús. Y ese servicio debería ser nuestra inspiración. En Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, después de un acto tan humilde, Él vuelve a la mesa y les pregunta, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro, les dice en el versículo 13 del capítulo 13 de Juan. Maestro y Señor, y bien hacen porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Lo que Cristo Jesús está diciendo es así como yo he dado el ejemplo de servicio, así ustedes deben servir a los demás, deben servir a sus hermanos, sin poner excusa, está diciendo el Señor. Porque ejemplo les he dado, dice el versículo 15, para que como yo los he hecho, ustedes también lo hagan. El espíritu de servicio del Señor es aquel que nosotros debemos
adoptar. Esa última cena con Jesús y sus discípulos terminó. Jesús lavó los pies de todos sus discípulos. ¿Y saben al final de la cena quién fue el único que se quedó sin lavar los pies? El Señor Jesús. Interesante que ninguno de sus discípulos vino y le dijo: Señor Jesús, ¿sabes qué? Ya que tú nos lavaste los pies a todos nosotros, ¿por qué no nos dejas lavarte los pies? O alguno de ellos pudo haber dicho: Señor, ¿por qué no me dejas lavarte los pies? Ninguno de ellos vino. ¿Por qué? Porque el servicio no viene de manera natural en nosotros. Es algo que nosotros debemos poner en práctica y va a irse desarrollando con el tiempo. La manera más natural en que podemos tener un espíritu de servicio es recordando constantemente el ejemplo de Cristo. Saber cómo Él se entregó. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es más, cuando Jesús cuando Jesús anuncia de que Él tiene que ir y regresar al Padre, Jesús dice estas palabras, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren el espíritu de servicio de nuestro Señor. Él no dice: bueno, ahora yo me voy de esta tierra y yo voy a descansar. Yo voy a preparar una morada para ustedes y los voy a estar esperando, dice Él, para poderles servir. ¿Puedes ver su corazón? Cuando venimos a la iglesia, venimos nosotros con una actitud de siervos. Pensamos hoy es un buen día para mostrar mi mejor actitud para servir a los hermanos. Cuando hacemos los convivios, que nos toca traer comida, pensamos intencionalmente: voy a hacer lo mejor que yo pueda porque la comida que yo llevo es para la iglesia, la novia de Cristo. ¿Es ese nuestro pensamiento? Siempre recordemos que el hecho por el cual nosotros servimos con gozo es porque alguien nos dio el ejemplo máximo de cómo ser un siervo. Habrá momentos donde servirás cuidando a los niños y pocos te dirán gracias. Quizás te has desvelado haciendo una comida para traer y que los hermanos puedan disfrutar y nadie te dijo gracias. Estuviste involucrado en alguna actividad donde nadie lo notó y nadie te dijo gracias. Cristo se encargará de que tú seas recompensado. Mientras tanto, adopta su actitud de siervo. No busques el reconocimiento terrenal. Me gusta a mí, desde el púlpito, reconocer a algunas personas que nos ayudan a servir, porque eso motiva a algunas personas. Pero en algunos casos, ahora me da miedo mencionar nombres, porque después vienen personas y me dicen: y a mí no me mencionó. Más vale que sea el rey el que te reconozca, porque el reconocimiento de un pastor no vale de mucho. Pero el reconocimiento del Rey de Reyes, ese sí. Hermanos, busquemos tener un mismo sentir, estemos unidos por el Evangelio, sirvamos a otros con gozo, pidamos a Dios que quite de nosotros el hacer cosas por orgullo o por vanagloria o por esperar un reconocimiento. Esperemos el reconocimiento que viene de arriba. Que al ver el ejemplo de Cristo caigamos humillados al ver su actitud diciendo: Señor, yo quiero ser un siervo como tú. Y ayúdame a ser humilde y que otros puedan ver en mí que hay un agradecimiento por lo que tú has hecho. Que ese agradecimiento se muestre en mi servicio a otros. Una de las razones por la cual nosotros servimos es por ver el ejemplo como Cristo nos ha servido a nosotros. Y esa debe ser nuestra motivación. Señor, yo voy a hacer lo mejor que pueda para ti, porque tú hiciste lo mejor que pudiste para mí. Y lo mostraste en la cruz. Los versículos de 6 al 11 del capítulo 2 de Filipenses era un himno que se cantaba en el primer siglo, y este himno hablaba de la humildad de Cristo. Hoy en día no cantamos este himno porque no cantamos este himno, pero nuestra vida puede anunciar lo que este himno dice,
que Cristo es el siervo por excelencia y que nosotros le imitamos a Él. Mi versículo favorito es Mateo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que a través del servicio que nosotros mostramos a otros, las personas puedan llegar a glorificar a Cristo, porque han visto una actitud de siervos en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga siervos para su gloria. Oremos.